Sí. ¿Qué hace que una rutina de stand-up sea exitosa? Yo estoy ya llegando al punto de que voy a pensar que próximamente las sillas VIP van a ser atrás. No, tú vas a pagar más por estar atrás y que no se metan contigo que estar adelante ahí frente al comediante, ¿no? La gente llega a ser famosa en la comedia porque son buenos y porque ellos suplen una necesidad sociológica. Emilio se sienta, hace el guión al aire y cuando vamos a música, Emilio se voltea y que, oye, este estaba bueno, tenía chistecitos. Yo y que, ¡ah! ¿Y hubo en algún momento que te dijeran, esto no sirve? Las personas que dicen eso no lo dicen tanto porque el guión esté malo. Lo dicen es porque son inseguros. Comedia venezolana igual George Harris, ¿no? Ahorita. Y es debatible, obviamente. El comediante venezolano se arriesgó mucho por su público. Por un lado es chévere, pero la factura emocional que te pasa es muy grande porque o sea, yo no puedo volver al país, pues. Él ha formado comediantes en más de 20 países durante los últimos 10 años. Es considerado como una institución académica en temas de comedia en Venezuela. Vive actualmente en Colombia y está ahora en Argentina con su taller Aprendo Stand-Up. Hoy nos visita y para mí es un honor tenerlo acá, recibirlo a Reuben Morales, que la viene a contar. No, para mí es el honor. No, ¿cómo es eso? No, para mí, más que tú. Tranca tú, no tranca tú. No tranca tú, no tranco yo. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, Natalie, pero Ay, Vicky, Natalie, ¿me puedes ¿verdad? decir? ¿Verdad? Porque mi hija es Ana Victoria, entonces No, por porque ahí te en mi recibo el mente Vicky. estaba, el nombre termina con I. Ah, Yo no sé bueno. por qué dije Vicky, Y has perdón. conocido un montón de gente acá, además. No, vamos otra vez. Vamos, Vamos de vuelta otra vez. perdón. No, tranqui, Perdón, tranqui. Gladys, no me entiendes. Sí, sí. Marcela, Minerva, como tú quieras. Minerva, sí. Minerva, imagínate tú. Bueno, Susana, dime. ¿No? Sí, sí. Ah, pues sí. Jiménez, acá, mira, si cobrara como Susana Jiménez acá, sería feliz. Pero todavía no. Reuben, bienvenido. Qué ¿Cómo? bueno tenerte acá. No, vale, gracias. Y gracias por sacar un tiempito de esta agenda medio apretada que tienes acá en Buenos Aires estos días, porque vienes de podcast en podcast. No, pero ese es el trabajo que hay que hacer. Yo más bien agradecido por el cariño y porque, bueno, quieran tenerme aquí. Y no, esto estaba agendado, así que estamos aquí para trabajar. Y yo disfruto mucho los viajes cortos así. O sea, cuando he viajado a congresos, a cosas de trabajo, porque uno vive realmente la ciudad, me parece a mí, ¿no? La Ciudad de la Furia. ¿Cómo te recibió la Ciudad de la Furia después del Excelente. 2019, que fue la última vez que viniste, Sí, no? sí. No, excelente, perfecto. Yo siempre la he pasado muy bien aquí y cada vez recibo más cariño porque cada vez hay más venezolanos en más países, ¿no? Entonces, cada viaje es un reencuentro con gente y es como ir a una mini Venezuela en cada sitio donde uno va, ¿no? Es así. Además, Reuben, que acá en Buenos Aires hay mucho estandopero, mucho comediante que se formó contigo. Se me ocurren dos nombres más o menos en este momento, Gabo Ruiz Ah, y sí. Greg, que justamente estuviste Greg. hablando con él ayer. Sebas Están Gutiérrez acá. también. Claro, Ujú. hay un montón. Sí, Juanete. Juanete. Ángel también. Sí, están aquí y bueno, no, muy contento de saber eso. Y ahorita en la convocatoria, bueno, prácticamente el taller está lleno, lo cual nos complace mucho y agradezco mucho a Ángel que tuvo a bien pues traer el taller y hacer la convocatoria y todo ha resultado muy bien hasta ahora. Le va saliendo bien Y toda la producción. tuvimos llenazo en el show que hicimos. Sí, me Ajá. contaron que estuvo espectacular. Gracias. Sí, No, sí, por nos favor. presentamos 5 y el show salió bien de inicio a fin. Vuelve más seguido. Gracias, esto intentaré. Reuben, en temas de humor, de comedia, sabemos que eres todo un maestro, porque te has Gracias. formado, porque has dedicado muchísimos años de tu vida a eso. Pero tú empezaste, tú te graduaste de comunicador social y eras conguero. Sí, bueno, no me gradué realmente, ¿no? No llegué ahí, Bueno, porque es pero que, casi. No, casi, porque yo empiezo a trabajar en el humor, me empieza a gustar mucho. Y entonces yo, ¿de qué hago la tesis? ¿No? La tesis de grado. Okay. Y entonces yo buscando, yo digo, oye, la historia del stand-up comedy en Venezuela no se ha registrado, documentado. Claro.
Y entonces le pregunto a un profesor, me dice, sí, sí, sí. A otro, eso está buenísimo. Bueno, cuando me meto como tal en la investigación, resulta que no había bibliografía. Entonces yo tuve que levantar Todo era prácticamente de empírico. cero un poco entrevista. Claro, que eso fue una gran escuela porque yo entrevisté a Honorio Torrealba, a Laureano, a Emilio, a Claudio, a gente como Perucho Conde, bueno, a una cantidad de comediantes. Entrevisté a Callito, Instituciones del humor en nuestro así, país. a Zapata. Fui al estudio de Zapata, donde Zapata pintaba sus cuadros y sus Wow. caricaturas. Entonces, fue un gran privilegio, pero fue una investigación tan grande que más bien entonces se graduó mi corte, seguí, ¿Y y tú no bueno, terminabas la tesis? no, y no la terminé, o sea, está allí, está prácticamente terminada, pero La tesis nunca, te terminó a ti, te terminó sí, metiendo en ese mundo. pero luego con el tiempo, el tema con el humor es que el humor ha venido siendo, o la comedia, reconocida por la institución formal, pero no al punto, al menos, digamos, en la universidad a nivel mundial, de que tú dices, voy a estudiar comedia en la universidad. Hay ciertos países y ciertos sitios donde sí, pero Mm. no es algo tan común. Entonces yo fui estudiando comedia con distintos maestros en distintos lados. Entonces aquí en Argentina, por ejemplo, hay mucho. Entonces estudié en España, estudié en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos también, en Colombia. Y entonces así me fui estudiando y bueno, y me fui formando así, pero no hay como la que tú digas, bueno, yo estudié comedia en la universidad. Eso Claro. pasa en algunas, pero muy puntuales. Pero entiendo que dictas una cátedra relacionada con el humor en Venezuela y Colombia. Lo hiciste hace. Sí, sí, en el diplomado de humor en stand-up comedy de la Universidad Católica Andrés Bello, Ok. tenía una asignatura. Y también di cursos de comedia en la Universidad del Rosario en Colombia. Y recientemente recordé que yo di clases en la Universidad Pedagógica en Venezuela de comedia, un curso de comedia en específico. Ese fue el primero que di y el que menos recuerdo. Y hace días yo Y estaba ahí que, antes de oye, ti, ¿verdad? no había, digamos, esa formación en esas esferas universitarias, por decirlo así. Sí, sí hubo. Ok. Porque fíjate que en Venezuela contamos, yo no estoy diciendo que aquí en Buenos Aires no, pero en Venezuela hay algo muy bonito que es que los comediantes ayudan a las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que aquí también. Y entonces hubo una época donde los grandes empezaron a dar talleres. Ujú. Entonces, Carlos Sicilia, Sergio Yablón, que era jefe de libretos de La Rochela, Laureano. Laureano Márquez. Entonces, y el de Laureano fue en la Católica. Entonces ya había como ese antecedente, Ok. pero no era tan común. Y después con el tiempo yo empecé a dar mi taller en el 2010. Porque me llama mucho la atención que tú comenzaste a tener contacto con estos grandes exponentes del humor en Venezuela a través de esta tesis, Ujú. pero después, de la noche a la mañana, por causalidades de la vida, terminas escribiéndoles a Laureano y a Emilio. Sí, y o sea, eso fue producto de una De un amiga mía. engaño, Sí, de una de un amiga buen mía, engaño. Luisana Seijas, que siempre le estaré agradecido. Creo que ella vive en Estados Unidos ahorita, porque yo estaba escribiendo en 92.9, pero terminé y entonces estuve como un año o dos, un semestre y pico, yo no sé, que no tenía nada de trabajo en el humor. Y entonces me dice, mira, ahí están buscando en Kiss FM alguien que haga prensa, un pasante. Yo le digo, no me gusta eso. Entonces ella me dice, pero vamos a hacer algo. Ve, tú escuchas la entrevista laboral, pero después tú dices que te equivocaste y que tú en verdad haces humor. Y entonces, tal cual hice eso. Entonces yo fui, la jefa de prensa me echó toda mira, esto es lo que tú vas a hacer, yo no sé qué. Yo le digo, ay, no sabía, qué pena. Hubo una confusión. ¿Qué pasó? Esto no era para humor, no. ¿Y qué te gusta hacer a ti? Humor y entretenimiento. Y le quieres escribir a Laureano y Emilio, ¿no? O sea, yo no sé cuál puede ser el equivalente de ellos Claro, aquí. pero entonces tu amiga sabía que había esa vacante. Bueno, no era una vacante como tal, pero sí había como una necesidad de aligerarles el Ah, trabajo y a sabía que ellos. tú podías hacerlo y te mandó, pa, Sí, y te entonces, vendió. entonces la jefa de prensa y que tú le quieres escribir a Laureano y Emilio. Y yo, que pa, sí. Obvio. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí empecé. Laureano me fue soltando un poquito la confianza, porque claro, ellos están tan bien compenetrados artísticamente que les traen a este joven y que, mira, ¿qué les va a escribir? Y ellos con desconfianza. Claro. Entonces, "Ay, ¿y ¿Quién qué has es hecho ese? ¿Quién lo tú?" conoce? Ajá, eso, ¿qué has hecho tú? Y entonces yo le digo, es que yo trabajé en el show de La Gente Bella, que era un programa de humor sumamente negro y que no iba tanto con la línea de ellos.
Pero después yo les dije, yo hice el taller de escritura humorística de Sergio Yablón y ahí se relajaron porque Ok. Sergio ha trabajado mucho con ellos. Entonces, Laureano me empezó a soltar ahí un poquito el collar, ¿cómo se llama? La correa. Y entonces, bueno, escribe unas preguntas que nos lleven al humor. Entonces eran como unas entrevistas cómicas según noticias locas que encontraban en internet. Y así poco a poco, hasta que un día faltó Laureano por un show que tuvo y el productor Joffe Maestracci me dice, tienes que escribirle un guión completo a Emilio porque va a estar solo. Y yo escribo algo, era una noticia sobre un fakir que tenía como 2 años que no comía, una cosa así. Y entonces yo escribo y entonces le doy el libreto a Emilio. Emilio se sienta, hace el guión al aire y cuando vamos a música, Emilio se voltea y que, oye, estaba bueno, tenía chistecitos. Yo y que, ¡ah! ¿Te pasó alguna vez, Reuben, que escribiste algo Ujú. y humoristas de esta talla, por ejemplo, como Laureano, Emilio u otro, se hayan reído mientras están leyendo? O sea, Me algo pasa como que... siempre, me pasa, no, mentira. Bueno, No, con mira. orgullo digo que soy muy humilde. No, mira, no. La realidad de los libretos de humor es que, sobre todo en radio, es que por lo general hay un guionista y no hay muchos procesos intermedios para probar la efectividad del guión. Claro. Entonces, había momentos en que los guiones quedaban muy buenos. Ujú. Mira, los momentos en que quedaban mejores era cuando, esa era una época en que la radio llegaba a la mensajería SMS de texto, Ajá. tenía como la computadora que llegaban los mensajes, todavía no Sí. había redes sociales. Hubo como 2 programas de todos los que yo llegué a escribir en donde escribieron qué bueno el libreto. Y entonces para mí eso fue como Claro. que un oyente diga qué bueno el libreto es porque verdaderamente quedó muy bueno. Por lo general era un promedio y había momentos en que quedaba, tú notabas que el libreto quedaba ¿Qué mal, le faltó? pero Laureano y Emilio eran muy generosos y lo arreglaban improvisando. Salvaban. Sí, entonces, digamos que siempre hay un promedio, había momentos bajos, había momentos muy buenos como esos ¿Y que... hubo en algún momento que te dijeran, esto no sirve? ¿Te ha pasado eso con alguien en algún punto? Sí, claro, ha pasado. Sí ha pasado, pero tú sabes que me he dado cuenta con los años, que las personas que dicen eso no lo dicen tanto porque el guión esté malo, lo dicen es porque son inseguros. Mira. Entonces la inseguridad de ellos la quieren transmitir con esa careta de juez. Porque yo he trabajado con humoristas sumamente talentosos y famosos y son muy humildes. Y más bien ven el guión y dicen, vamos a mejorarlo. O lo mejoran en el camino, ¿no? Porque todo puede ser mejorable. Pero me he dado cuenta de que hay gente que cuando dice, eso no sirve, por lo general hay muchos miedos. Ellos están reflejando No sé cómo miedos ahí. resolverlo, no tengo la Inseguridades. capacidad para resolverlo. Sí, sí, sí. Reuben, ¿el humorista nace o se hace? ¿Es algo que uno trae o es algo que se puede en efecto desarrollar? Porque también no se puede dejar de lado el tema del talento Claro. que tiene la persona. Hay humoristas que nacen y nunca se hacen porque de repente no encuentran el entorno para que los lleve a ser profesionales. Ok. Hay humoristas que quizás no nacieron tanto, pero se hicieron. La combinación perfecta obviamente es Talento y formación. talento y formación. Obvio. Sí, sí. Porque la formación lo que ayuda es a acelerar procesos. Entonces, ¿cómo yo hago esta técnica más rápido? ¿O cómo reconozco esto que hago intuitivamente para sistematizar el éxito? Porque ¿qué sistematizar el éxito es? Cómo conscientemente hacer que la gente se ría, aun cuando quizás yo no tenga tantas ganas de hacer reír. Entonces ahí es cuando el noviazgo pasa a matrimonio, ¿no? O sea, ya pasa a ser un oficio. Claro. Entonces, mira, tú tienes que hacer reír a esta gente, a este público, un martes a las 2 de la tarde. Bueno, tú eres un profesional de ello, ¿no? Y entonces tienen las técnicas y la disposición y el estudio artístico para tú ponerte en esa actitud de hacerlos reír. Porque además, por más que la comedia ahora está ganando como que cada vez más y más espacios Así es. en los escenarios mundiales, diría yo. Yo creo que, no sé si en todos los países, pero en la mayoría de países, esto de la comedia está como ganando cada vez más fuerza. Y, se consume más. Pero todavía hay ajá. mucha gente que piensa Ujú. que eso es pararse y echar chistes, contar chistes. O sea, sí es eso, pero no es como que, ay, se le ocurrió Ajá, ya. se me ocurrió. Ajá. Todo tiene una estructura. Así es, Todo así es es. es un método que hay que seguir de cabo a rabo, como decimos. Sí, porque digamos que tú vas a una franquicia de hamburguesas que a ti te guste mucho.
Entonces, eso no es y que, ay, hoy les quedó rica y mañana no. No, que hace una franquicia de la que a ustedes les guste. Una franquicia agarra, dio con una receta que gustó. Entonces, ¿qué hicimos qué hicimos? Vamos a escribir eso para sistematizar eso y que cada vez esa receta quede igual. Y entonces estas personas que les gusta nuestra comida, a cualquier sitio que vayan, repitan la experiencia, en este caso del sabor. Entonces, eso es lo que hace el comediante. Entonces, hay técnicas para que, ¿cómo hago para yo convertir mi discurso en algo cómico y que eso se replique y se replique y se replique y sea genial y cómico cada vez que me presente? ¿Siempre te llamó más la atención la parte formativa o en algún punto soñabas con llegar a tener un reconocimiento como el que puedan tener, por ejemplo, maestros como Laureano Márquez, Emilio Lovera, que son nombres que repican mucho en Latinoamérica, en Europa, inclusive cuando se habla del humor venezolano? No digo que a ti no te conozcan, porque es casi imposible hablar con un comediante que no conozca a Rubén Morales o No, que haya gracias. pasado por tu escuela en algún momento, por alguno de tus talleres, y eso te da muchísimo mérito también. Gracias. Pero siento que te has dedicado en estos últimos años como más a eso, más a la parte formativa. Sí, bueno, porque mira, la vida al ser humano, yo digo que le da 3 carreras, ¿no? Uno, la que uno dice, yo quiero hacer, yo quiero estudiar eso, yo quiero dedicarme a eso. Otro es el don que te dio Dios o la vida o quien sea. Y otro es esa habilidad que tú traes en tu ADN familiar. Entonces, vamos a poner, mi abuela cosía, mi mamá cosía. Entonces, tú siempre estás viendo la costura en tu casa y para ti es como habitual. Y seguramente tú vas a ser tremendo costurero, pero lo tienes tan adentro y tan en la cotidianidad de tu casa Incorporado. que tú ni te das cuenta de que tienes ese don ahí, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando uno entra a una carrera como la comedia, no, yo no quería ser formador. Es decir, ¿qué sueña uno? Yo quiero ser el próximo Emilio Lovera. Yo quiero ser el próximo Chris Rock. ¿Quién te inspiraba a ti cuando eras chamo y empezaste a tener Chatén, o ese sea, gusto? digamos que cuando ya yo empecé, que yo quería ser comediante, sí, Chatén. Yo escuchaba a Chatén en la radio, yo quería ser así, o sea, yo decía, yo quiero ser como Chatén, pues. Y entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Yo empiezo a hacer comedia y con el tiempo yo me empiezo a dar cuenta de que gente que yo había formado me pasaba en la carrera de la fama, pues por así decirlo. Ok. Pasaban y entonces convocaban más gente. Y entonces uno se empieza a cuestionar, ¿no? Yo digo, pero ya va, o sea, yo sé hacer el oficio. Pero entonces hay algo que tú dices, o sea, la gente llega a ser famosa en la comedia porque son buenos y porque ellos suplen una necesidad sociológica del público, sea cual sea el público, ¿no? Entonces yo dije, entonces por ahí no es la cosa, o sea, y llega un momento en la carrera donde uno voltea para atrás y uno dice, ok, de las semillas que yo lancé, ¿cuáles florecieron? En mi caso fue dar clases de comedia, me di cuenta de que a la gente le gustaba ese rol mío, me lo valoraban. La escritura de guiones y el humor corporativo, es decir, hacer comedia en eventos corporativos. Cosa que cuando me mudo a Colombia ya se viene a menos, porque si tú tienes una empresa con empleados, en este caso colombianos, ¿qué vas a hacer llevando un humorista venezolano? O sea, no tiene mucho sentido. O tú llevas a alguien que sepa de los modismos, que hable y que la gente entienda, es un colombiano como Tal yo y cual. ya. Entonces, bueno, con los años sí, digamos que el rol bajo el cual la gente más aprecia mi labor es el tema de la formación de stand-up, sí. Y yo lo aprendí a apreciar y eso me hizo estar como más en paz conmigo mismo, ¿no? Es como Dejaste que, de perseguir la meta por un lado y te diste exacto, cuenta de que en este otro camino podías, exacto, o digamos, sea, si la vida te pone limones, aprende a cultivar hacer más limonadas, cosas. ¿no? Entonces, pero, y esto yo lo digo, me gusta decirlo, no solo porque, ay, para mostrarme vulnerable y qué sé yo, sino porque es que estos son procesos que yo creo que mucha gente está persiguiendo algo, sea donde sea, y se te está abriendo una puerta aquí y muchas veces No la ves. no la queremos apreciar porque estamos, a lo mejor la sociedad dice, eso es lo correcto. Y entonces cuando tú la ves, la aprecias, la abrazas, eso entras en paz contigo mismo y las cosas como empiezan a fluir. Tú también estuviste muy vinculado con La Rochela, Sí, sí, sí. obviamente. Ujú. Y es inevitable preguntarte cuánto valor tiene la comedia para el venezolano
¿Y cuánta influencia hay de La Rochela en eso? Sí, mira, el valor en el venezolano de la comedia es muy alto porque me di cuenta, y esto lo hablé una vez con Emilio Loera, el comediante venezolano se arriesgó mucho por su público. Es decir, diciendo comentarios políticos, cómicos, obviamente, diciendo lo que el público no podía decir en ciertos momentos. Y el público aprecia mucho eso y enaltece enormemente a sus humoristas, ¿no? Cosa que también ha pasado aquí en Argentina. Hay otras sociedades donde los comediantes están más enfocados en sus carreras. O sea que todo comediante se enfoca en su carrera, pero Claro, le importa más brillar que la labor social que están haciendo. claro. Entonces, En ahí Venezuela ese humor de aquella época siempre estuvo muy vinculado a lo político, a la sí, crítica a la crítica, política. correcto. Entonces, por eso valoran mucho al humorista en Venezuela, ¿no? Hay otros países, como te decía, donde están más enfocados en sus carreras, están más enfocados en ver la comedia como un producto más de mercado que compite. Claro, ¿en qué es lo que quiere escuchar la gente? No, y en yo tengo que brillar y matar a mi oponente. No, no matarlo, pero o sea, anular Brillar más que el otro. brillar más que el otro Claro. a como dé lugar. Y entonces eso en la comedia no funciona. La comedia tiene que ser como la comida rápida. Es decir, si yo te digo, Natalie, vamos a tal feria de comida rápida. Entonces tú dices, vamos, y ahí vemos que comemos. Porque la comida rápida se posicionó como servicio en la sociedad de una buena manera en nuestro cerebro. Más allá de que si es buena comida, si es sana o no es sana, no sé. Pero entonces la comedia pasa igual, hay que posicionarla. O los comediantes tenemos que hacer siempre ese esfuerzo por posicionar la comedia, que aquí en Argentina lo han hecho muy bien, que la gente diga, vamos a Paseo La Plaza, allá vemos que vemos. Y en Venezuela se sigue haciendo comedia hoy en Sí, día, cómo no, quizás no claro. tanta como antes, pero ¿en qué cambió? Bueno, que se fue muy... O sea, básicamente lo que pasó en muchas áreas de trabajo, que se fue mucha gente que tenía bastante experiencia Ujú. y entonces, bueno, tuvieron que empezar a suplir esas vacantes gente que no tenía tanta experiencia, lo cual a veces hace que cuando tú le das oportunidad a personas que quizás no tenían el chance antes, empiezan a salir descubrimientos chéveres, Claro. así como otros no tan buenos, ¿no? Entonces, bueno, eso es chévere, está bien y es lo que está Y pasando. se dejó también de hacer comedia política, por decirlo Ah, así. totalmente, sí, porque es un riesgo muy grande el que toma el humorista, ¿no? Total. Entonces, y también, producto de la situación económica, bajaron muchos números de locales que presentaban comedia Tú en estabas, de Venezuela. hecho, en Colombia en el 2021 cuando de repente te enteraste por Sí, videos, por fotos que te estaban allanando la casa, sí. acusándote de instigación al odio y qué sé yo. Eso trascendió más allá de allí. Bueno, ¿Y cómo te sentiste en ese momento? ajá, en ese momento me sentí por un lado bien, porque dije, bueno, hicimos nuestro trabajo, ¿no? Que es como que, bueno, ahí fastidiar al gobierno, o a un gobierno que no nos gusta o que no está haciendo bien el trabajo. Por otro lado, me sentí mal porque eso lo que terminas entendiendo el perseguido político es que ellos buscan la manera de salpicarle las cosas a tu familia y eso te duele, obviamente, Claro. te dan donde te duele, entonces tú te echas para atrás, ¿no? Ganan ellos. ¿Tenías familia dentro de tu casa en ese Sí, sí, momento? sí, sí, claro. Entonces, bueno, ahí es donde tú dices, bueno, la batalla la ganaron ellos, ¿no? O sea, no puedo hacer mucho aquí. Y después te das cuenta, pero es algo que se entiende, de que en esta situación hay gente que te apoya Mm. y hay gente que dice, yo prefiero alejarme un poquito de ti porque no me conviene, bueno, salir relacionado contigo porque esta gente es muy, ¿cómo se llama? Son muy retaliativos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por un lado es chévere, pero la factura emocional que te pasa es muy grande porque o sea, yo no puedo volver al país, pues. Sí, sí, sí. Es triste y así como esa parte de tu historia la comparten muchísimos venezolanos, incluso que están acá Sí, y claro. en muchas otras partes del mundo, porque es coartarte tu libertad de expresión. Sí, claro. Tú sabes que una vez yo tomé una asesoría con un humorista cubano que vive en Chile, que se llama Pepe Pelayo. Ujú. Y bueno, un gran cultor del humor. Y entonces él me dijo, pues yo le pregunté, ¿no? Yo le dije, mira, tú que vienes de Cuba y todo este cuento. Y él me dice, pero Rubén, velo como un agradecimiento. O sea, velo como un regalo que te está dando, o sea, te está dando el gobierno.
porque él me dice, si a mí no me hubiesen expulsado de Cuba, mira, yo no hubiese hecho nada de lo que hice en Chile, no hubiese conocido tantos otros países, no hubiese tenido esta experiencia. Entonces me dice, vele lo positivo a lo que te pasó. Yo dije, El no hay mal que por bien no venga. sí, claro. Y entonces, oye, eso me hizo como ver todo este problema desde otra óptica. Claro, pero en ese momento tenían este programa que Kurda, era Kurda Conducta. Kurda Conducta, Sí. claro, que era la parodia del otro. Sí, 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 sí. Pero sí, eso se acabó en ese instante prácticamente. No, siguieron. seguimos un ratico más, pero ya después, o sea, como todo programa se fue desinflando un poquito, bueno, como pasa un poquito con todo programa, y bueno, llegó un momento en que ya se terminó y se acabó ese proyecto y uno que se llamaba La Desenchufada, sí, sí. Pero después surgieron otras cosas como en la cuarentena, por ejemplo, Ujú. algo espectacular de lo que ya vamos a hablar. Pero antes, Reuben, esto es una cajita de Ajá. retos. Esta es la cajita de la cuenta. Aquí tienes 10 numeritos, tú vas a Ajá. sacar uno al azar y lo vas a leer y es un reto que tienes que cumplir. Si te sale el de llamar a un amigo, pues no será sacarás otro porque Vamos a Reuben ver. está de paso y la línea telefónica no sé si tengas. Tómate una selfie graciosa, públicala en tus redes y etiquétanos. Ah, bueno, está bien. Ajá, bueno, Eso. ¿ves? Ahí viene el momento de la selfie. Ah, ahí está mi teléfono. Ahí está. Ajá, Dale, Reuben. ok. Si quieres, no al instante la publicas, pero más adelante, cuando salgas de aquí, ahí va. Ajá, Eso es una selfie graciosa. salió mi calva. Tu mente brillante, ¿vale? Sí, sí, ahí está. Que no es mentira, además. Oh, No es gracias. para nada mentira. A ver, ¿cómo te sientes, Reuben, cuando figuras como Led Varela, Ale Otero, Gabo Ruiz, que ya lo mencionamos, te nombran con tanto agradecimiento? Oye, no, naturalmente me siento muy bien. A veces como que no pensaba que había dejado una huella en ellos y cuando la verdad alguien se toma un tiempo en una entrevista para decir eso públicamente, lo agradezco mucho. Yo sé naturalmente que no es que yo soy el responsable de las carreras de ellos, para nada. Bueno, de los que fueron mis alumnos, sino que bueno, a lo mejor les di el motor, el empuje de arranque o aporté en ellos, pero oye, eso me hizo entender un poquito, o sea, cuando en Chiste Interno, en el Ujú. podcast de Chiste Interno, mucha gente me empezó a nombrar, para mí fue una sorpresa muy positiva y eso me terminó de hacer entender, oye, este es como mi rol, pues, en la comedia, ¿no? El de la formación. Entonces, naturalmente fue muy Reafirmaste gratificante, esa sí. decisión que tomaste ya en algún momento. Ujú, sí, 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 correcto. Qué bueno. Dirigiste en el 2020 la Radio Cuarentena. Sí, Y es algo que ya lo han comentado en muchos medios, en muchos programas a los que has asistido, pero realmente yo lo viví, yo lo experimenté, ese sentimiento de nostalgia, de alegría, una tormenta de sentimientos encontrados. ujú, Porque fue muy lindo ver a gracias. todos esos exponentes del humor que teníamos tantos años que no veíamos, que nos arrebataron literalmente, Sí. y volver a salir y justamente en esos momentos en los que capaz los necesitábamos tanto. ¿Cómo Sí. fue hacer ese proyecto? No, porque tú sabes que hubo varios intentos de reunir al elenco de Radio Rochela, Sí, ¿no? eso leí. Ante lo cual yo fui un escritor del equipo de escritores de los últimos 2 años de Radio Rochela. O sea, no es que yo era una voz Claro. de mayor autoridad en Radio Rochela, no, más bien todo lo contrario. Pero en la cuarentena, digamos que estos intentos de reunir al elenco de La Rochela en distintos países o llevarlos todos a un país, Claro. nunca se podía o era muy caro o qué sé yo. Y entonces Emilio Lovera hizo un grupo de humoristas de WhatsApp. Armó Entonces, su grupo de WhatsApp. sí, entonces estábamos hablando y qué sé yo. Entonces un día en la pandemia, que no podíamos salir ni nada, yo me estaba bañando y de repente, ¡pum!, me vino una idea. Yo que como todo el mundo estaba haciendo programas digitales, Te estabas desenredando el pelo. sí, exacto. Y entonces yo dije, ¿por qué no hacemos esto? Inmediatamente salgo de bañarme, le escribo a Emilio, le digo, Emilio, se me acaba de ocurrir esto, hagamos algo, una especie de Radio Rochela, pero en plano y contraplano, aprovechando que se está haciendo todo así ahorita, en la pandemia. Me dijo, me gusta. Y cuando él me dijo me gusta, yo dije, esto se va a motorizar. Entonces, él le planteó a todo el mundo dijo que sí.
conseguimos unas fórmulas para que la gente pudiera traer patrocinantes y obviamente ganarse una plata. Entonces, bueno, al final fueron 4 episodios. Fue mucho trabajo, cosa que se hizo gracias a la producción de Yoseli Hernández y gracias al laboriosísimo trabajo de edición que llevó a cabo Tomás Lovera, que es el hijo de Emilio Lovera. Y entonces, bueno, salió adelante. Fueron 4 episodios. Cada episodio se acercaba al fin de la cuarentena, entonces, lo cual hacía que ya el elenco fuera perdiendo interés y no era tan rentable tampoco. Entonces, bueno, fueron 4 episodios. Pero en el primero fue sorprendente que cuando venía que si faltan 2 minutos para que lo lance Yo YouTube, estaba que lloraba. fueron 22.000 personas en el chat en vivo, en la transmisión. Fue una cosa impresionante. Claro. Sí, fue muy bonito. Entonces, bueno, estuvo muchos rocheleros e invitamos a 2 personas que imaginariamente pensamos que pudiesen haber sido nuevos rocheleros, que fue Ale Otero y David Comedia. Que el trabajo de Ale Otero es fenomenal, Ujú. además. Entiendo, ahora que mencionas a Ale Otero, me viene Jorge Parra, Domingo Mondongo. Sí. Tú aparte de humorista, de guionista, de escritor, de comediante, de profesor, hiciste impro. Sí. Estuviste en Improvisto, Ajá. hiciste clown también. Sí. O sea, tú vienes agarrando desde hace varios años de distintas vertientes Sí, yo me he relacionadas paseado por con el muchas humor. vertientes de la comedia, correcto. ¿Cuál es la que más te gusta? Pues O sea, la que más disfrutas. en la que yo me siento más en mi elemento elemento. es escribiendo. Ok. Escribiendo comedia, sí. Y yo creo que después el payaso. Sí, el clown. El clown me gusta mucho, sí. Qué Y yo normalmente en la casa siempre estoy como siendo muy tonto con mi hijo y poniéndole caras. Y entonces vamos en el transporte público en Bogotá, entonces yo le empiezo a hacer caras y él, cállate, papá, o deja de hacer eso y tal, sí. Pero bueno, es una forma de hacer reír muy diferente. A esta es más estructurada, por ejemplo, del stand-up. Sí, es De hacer una diferente. rutina de stand-up. Sí, Total. porque el humor del payaso no necesariamente está ligado a lo que yo llamo sujeto-verbo predicado. Es decir, los chistes de stand-up, no que todos tengan que ser así, pero es sujeto-verbo predicado. Es Claro. decir, digo algo, pero en el clown hay muchos chistes visuales, muchos chistes que vienen del elemento del juego. Por ejemplo, Juegas más con los sentidos. aprovecho el error que tuve al principio y pido disculpas cuando confundí tu nombre. Miranda. Miranda, pero fíjate, eso es un juego. Entonces, Vicky, no, soy Natalie. Ah, ¿verdad? Susana. Ah, no, Susana no. Claro. ¿Verdad? Verónica. Ahorita Miranda. Ahí, Y ya se rompió. pero ahí establecimos un juego de que Claro. cada vez yo te digo un nombre distinto. Entonces, ahí no hay un chiste como tal, pero el elemento del juego hace la risa. Entonces, el payaso se va más con el juego, que es eso, en este caso, de la cambiadera de nombres contigo. Sí. Qué bonito, qué bonito. ¿Otro reto de la cuenta? Ajá, Vamos, sí. a ver Vamos qué allá. sale ahora, tucu. Ujú, ya voy. Dice aquí, trivia, escoge un área, geografía, cine y televisión, ciencias naturales, historia o deportes. Ajá. Una trivia. Escoge una de esas áreas. Bueno, geografía. Geografía, del 1 al 10. Del 1 al 17, Número 7, la pregunta es, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? el Everest. Bien, muy bien. Un señor que estudia, por favor, vamos. ¿Quién para ti, te voy a meter un poquito en problemas capaz con esta pregunta, Ajá. pero me interesa tu respuesta porque tienes mucha visión para, sobre todo, el tema de determinar quién tiene talento y quién no, y después vamos a hablar de eso, Ujú. de cómo tú sabes que esta persona tiene talento y cómo sabes que esta no. Ujú. Pero ¿quién para ti es hoy el máximo exponente de la comedia venezolana? O venezolano, comediante que tenga mayor... Rubén Morales, no, mentira. No, mira, no, yo creo que, o sea, obviamente esta respuesta depende de los gustos de la persona, pero yo creo que ahorita George Harris, me parece a mí. ¿Por ¿no? la exposición que ha tenido? Sí, o por porque yo el creo trabajo que él, viene haciendo? él de alguna manera, o sea, por la exposición, por la frecuencia de sus emisiones Sí. y que lo mucho que se ha hecho viral, él yo creo que es la voz, o sea, el discurso que conecta con el sentimiento del venezolano que emigró o que Sí. se quedó en Venezuela, pero que se vio Sí. partida su familia o eso, ¿no? Él supo ver ese nicho y lo abrazó y... Exacto, le fue genial. y yo creo que él podría ser como
comedia venezolana igual George Harris, ¿no? Ahorita. Pero naturalmente, o sea, Emilio, Laureano, Claro. Marco, Siguen ahí. Led, o sea, todos, ¿no? Y es debatible, obviamente, pero yo pensaría que George es como la cara más Y son representativa formas ahorita. distintas también de hacer Sí. humor. Ujú. Totalmente. Vuelvo entonces, retomo esa pregunta. ¿Cómo sabes tú cuando un alumno te llega que este tiene talento y este no? Mira, a veces yo no lo sé, o sea, sinceramente. Yo me he hecho apuestas. Lo que pasa es que cuando me he hecho apuestas mentales es que yo digo, este alumno va a A ser... este le pongo. Sí, ojo, no es que yo lo trato mejor que los otros, sino que yo digo, este va a ser. Pero entonces a veces pasa que tiene el talento, pero no tiene la disciplina. Mm, O de repente empieza y no sé, y se lo llevó otro oficio, no sé. No. Una vez tuve un alumno, se llama Jorge, que él se metió en el taller porque él quería perder la pena para abordar las mujeres. Una persona sumamente tímida, que por cierto, Jorge trabaja en Apple, en California. Él trabaja en la Apple. Entonces, él agarra y hace el taller y él en la muestra, esa muestra casualmente fue Nanutria de público, ¿no? Fue ok. Amilcar Rivero, fue Emilio Lovera, o sea, esa muestra en particular fue gente muy famosa y dijeron, este chamo es un fenómeno, este pan es un fenómeno, y él no se dedicó a la comedia. Entonces, pasa eso, a veces hay gente que le da, entonces, a veces Son yo como digo, gemas que se pierden. sí, a veces hay gente muy talentosa. Ah, otra cosa, puede haber gente muy talentosa, pero que no lleva bien sus redes sociales. Entonces, ahí va a ser difícil. Sí te puedo decir que hubo una vez que alguien no tenía dinero para el taller en ese momento. Y yo me acuerdo que yo sí le dije a quien me asistía en ese momento, a Daniel Mazarri, en los talleres, yo le dije, vamos a darle el cupo porque yo creo que ella va a ser muy buena comediante. Yo no sé, y es Poli Díaz. Mira. Sí, sí. Pero mira, y Poli pasó, después de mi taller, pasó un tiempo sin hacer stand-up, después fue que hizo más, y mírala donde está ahorita, pero eso fue así como que yo recuerdo que yo lo vi en ella, pero bueno, a veces me puedo pelar también, ¿no? Puedo fallar en mi apreciación. Es posible porque, bueno, Es que hay son muchos muchos factores que factores, sí, influyen, muchos claro. Sobre factores. todo eso que dijiste, la disciplina, la constancia, el poder manejar todo, no solamente, bueno, coordinar dónde me presento, la rutina que armo, cómo la armo, respetar el método, todo aquello, sino, bueno, cómo me vendo en las Sí, redes, porque tú sobre todo sabes en estos que momentos que es vital. a mí me gusta mucho el béisbol, ¿no? Ok. Entonces, había un jugador de béisbol que era aniquilador bateando, Eddie Murray. Pero Eddie Murray tenía muy mala comunicación con la prensa, no le gustaba. Pero entonces, claro, si yo te digo Alex Rodríguez, claramente Claro, Alex Rodríguez te viene a la es un mente, nombre que o está ahí. Otani. Pero Eddie Murray era buenísimo, pero Eddie Murray no era tan popular. Entonces, en la comedia a veces pasa eso. Hay gente que es muy buena en escena, Mm. muy efectiva, pero a lo mejor no se mercadea bien o no lleva bien sus redes sociales. Entonces, bueno, hay una serie de factores Y hay ahí. gente que tiene un muy buen manejo de redes y que Ajá. quizás en contenido es como... También, ujú. sí, o en el escenario quizás son un poco flojos, sí. ¿Qué hace que una rutina de stand-up sea exitosa? Bueno, Esta es la pregunta del millón, la que todos los stand-uperos quieren no, saber. no, lo que hace es el trabajo que no se ve en escena, que es volver a casa, escuchar tu rutina y volver a limpiar el guión. Porque lo que se trata es de tener 6 risas por minuto o más. Entonces, uno tiene que volver a escuchar la grabación y ver dónde no se rieron, qué limpio, qué quito, qué pongo. Pero entonces tienes que ir limpiando, mejorando. Eso es una escultura. Mm. Y ese trabajo es el que muchas veces muchos comediantes no quieren hacer, que es el trabajo poco cool que es el trabajo de estar Claro, sentado en una silla escuchando y ¿sabes? No teniendo el aplauso, pero tienes que sentarte a hacerlo. Es el trabajo de escritorio. eso, el Sí. registro bueno, del oxiso. Exactamente, sí, sí, sí. Y la parte del guión. Por eso el trabajo de comedia es un trabajo que puede ser bastante nerd. Y que la gente no lo sabe. Y Ujú. muchos de los que estudian y hacen talleres de stand-up como que no terminan de asimilarlo. Entonces, bueno, no, es que no sé cómo entrarle a este chiste. Es que no sé ahora qué más meterle a la rutina, cómo llegar a los 10 minutos. Pero es eso, tienes que dedicarte, tienes que sentarte y entender que no todo se improvisa. Porque la comedia, o sea, es como la vida en pareja. Tú ves a un matrimonio de lejos
y tú, o sea, vamos a poner, tú dices, ay, qué bueno, vivir con una pareja, tienen sexo todos los días, uf, uy, yo quisiera vivir. Y después cuando tú vives en matrimonio, tú sabes que hay días buenos, hay días malos, hay días muy buenos, hay días muy malos. Sí. Entonces, así es la comedia. Y te conviertes en la que responde, vive con él. Sí. Entonces, en la comedia es igual. Tú ves en tarima, wow, qué chévere. Está en un teatro, la gente se quiere tomar fotos con esa persona, te pagan por 1 hora de trabajo o menos, te dan comida después del show. Ah, pero lo que no ven es cuando estás en la casa partiéndote el cerebro Claro. para mejorar un chiste o para sacar un chiste, ¿no? Bueno, a mí me pasó que cuando comencé a entender y a trabajar en televisión, nunca Ujú. más pude ver televisión de la misma forma. Sí, Nunca más disfruté una película un episodio o un noticiero de la misma manera, porque ujú, ya sabes todo lo que hay detrás. Te correcto. pasa igual, que de repente vas Totalmente. y no te lo disfrutas porque estás, mira el remate, la premisa, mira el delivery, uy, el delivery llegó. ¿Te No, pasa? totalmente. A veces, vamos a poner domingo en la noche, digo, ay, quiero ver una comedia para relajar. Y digo, no, me voy a poner a trabajar, voy a poner mi cerebro a trabajar. Entonces, sí, yo tiendo a ver documentales más. Pero ahora lo que estoy haciendo Algo que es, no tenga que ver con la comedia. sí, yo lo que hago es ver comedia. Yo me levanto como a las 4 de la mañana a estudiar. Y Mm. entonces me pongo a ver comedia a esa hora. Entonces ahorita estoy estudiando comedia africana. Pero entonces me puse así, ¿cuáles son los países de África? Entonces, Senegal. Entonces meto stand-up comedy Senegal. Lo que me salga lo veo. Ok. Entonces, tal. Y pues, entonces he empezado a ver patrones de la comedia africana. Y la comedia africana, o sea, los países africanos se parecen muchísimo a Venezuela. Mucho más de lo que yo pensaba. Por los temas de comedia que Por los utilizan. temas, por las carencias que tenemos ambos países. O sea, nos parecemos muchísimo. Es Interesantísimo, sorpresivo, sí, sí, claro. sí. Entonces ahí es cuando yo veo comedia. O estoy leyéndome un libro que se llama La historia del sketch de comedia y entonces ahí recomiendan unas películas. Entonces ahí es cuando yo las veo, pero es más como materia de estudio y de trabajo y de análisis, ¿no? Claro, y tú ves comedia obviamente en inglés y en español. Afortunadamente, porque fui criado bilingüe, sí. Claro, ¿y qué tipo de comedia disfrutas más o de qué parte del mundo? Bueno, te digo algo, la comedia africana me gusta mucho, la caribeña, yo creo que la caribeña Ok. me gusta mucho, y la del sur. Disfruto mucho eso, disfruto mucho, ay, ¿cómo se...? La actitud, y me disculpa la palabra, de jodedera. O sea, cuando eso se le ve Sí. a un comediante. Y me gustan mucho los comediantes que son en extremo tontos, pero que nos hacen dar mucha risa, tipo Jim Carrey, Steve Eso, Martin. los norteamericanos que tienen mucho más ese estilo de Bueno, no irse a todos, lo... no todos. No todos, Ujú. pero sí, hay como una tendencia Ah, sí, sí, a algunos esto. así, que son más payasescos, sí. ¿Que el humor es o no algo terapéutico para ti? Sí, sin duda. Ya no puedes vivir sin él. Sí, es Más terapéutico. allá del trabajo. Mira, te voy a poner el ejemplo que para mí es más claro. Yo trabajé como 4 años con Briseño Ajá. en Que se vayan todos en su podcast. Yo era uno de los del elenco, pues, Ujú. junto a Rey Becchionache. Y Briseño es una persona que si él no hace ese podcast, o sea, bueno, aquí estoy haciendo un ejercicio de ficción, yo creo que él se hubiese tirado de un balcón. O sea, porque Briseño es una persona que está como contenida y ese podcast es casi que lo perfecto para él. Entonces, ese es un claro ejemplo de que el humor es una manera de drenar lo que tú tienes por dentro, ¿no? Y bueno, y verte apreciado en sacar tus miserias de alguna manera, hacer las chistes y otros se ríen y te dicen, ay, a mí también me pasa o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, el humor es terapéutico. A mí me pasa más de la escritura que tengo un tema que me aturde, entonces lo convierto en comedia a través de la escritura y sí, luego de que tú lo sacas de ti, tú dominas ese tema que antes te dominaba a ti, ¿no? Entonces, eso es lo bonito. Ojo, esto pasa con la comedia, pero también puede pasar con la pintura. Tú tienes algo por dentro y lo sacas con la pintura. Con la escritura, lo que llaman en inglés journaling, Mm. que es la práctica de escribir un diario todos los días. Puede pasar con la música también, con el clown, con la improvisación. Entonces, sí, hay muchas maneras. Esta pregunta es polémica o fue Ajá. polémica hace poco. ¿Todos los chistes tienen que tener remate? Bueno, a ver, sí, sí, pero
a ver, en el fondo, lo que hace reír no es el remate solamente, que eso es la trampa en la que muchos caemos. Decimos, lo cómico es el chiste, pero ¿qué subyace al chiste? El juego, lo lúdico. Cuando tú tienes una actitud lúdica ante la vida, entonces haces reír, ¿no? ¿Y qué subyace a lo lúdico? La amistad. Hay una investigadora de la risa que se llama Sophie Scott. Okay. Ella tiene una charla TED, si la quieren buscar. Sophie Scott dice, el ser humano se ríe más, ella lo investigó, está demostrado, no cuando ve el mejor chiste, no cuando ve al mejor comediante, se ríe más y en mayor número de veces cuando está entre amigos. Entonces, quiero que recuerdes en este momento un momento en que hayas estado entre amigos Claro. o entre gente muy querida. Uno se ríe y se ríe y se ríe y Es contagiosa la tú risa. técnicamente tú dices, Claro. pero hay un chiste aquí. A veces puede que sí, pero a veces no. Claro, de hecho, por eso en televisión utilizan la risa falsa para contagiar también al televidente y se ría. Entonces, que haga más fácil ese proceso. lo que subyace a todo es, hazte amigo de tu público. Luego, ten una actitud lúdica con tu público, juega. Y luego, consecuencia de eso, van a venir los chistes más fácil. Pero si tú empiezas solo buscando el chiste, es como el vendedor. Si tú buscas forzar la venta, va a ser más difícil a que si generas una buena relación con ese posible cliente, probablemente la venta, venga más naturalmente luego. Tal cual. La interacción y el trabajo con el público también ha sido como una tendencia en estos últimos años Sí. cuando se hace stand-up. El crowd Pero work. el crowd working. Pero hay un exceso a veces Sí. de eso. ¿En Ujú. qué momento hay que parar con ese tema? Yo creo cuando ya la gente está notando que Que no me estás dando nada y todo lo estás sacando de mí. que se vuelve una fórmula. Claro. Sí, sí. Entonces, a mí el crowd work viene producto de la necesidad de exhibirme en redes como comediante, pero no quemar el material que me ha tomado tanto tiempo escribir. Ok. Entonces, ¿qué fórmula consigo? Interactuar con el público, genero risa, lo puedo montar en redes, ¿no? Chévere, está bien. Pero, entonces, empieza a pasar que hay un exceso de eso. Entonces, como todo exceso, entonces lo que la gente, los nuevos comediantes piensan, eso, así es que se hace stand-up, solo voy a hacer eso. Sí, es que pasa mucho Ajá. eso, que las nuevas generaciones, los chamos que están aprendiendo, sí, se van mucho, caen en eso, pero de forma tan reiterada que la verdad es que tú dices, bueno, ¿y dónde estaba el material? No, sí, eso por un lado. Y el error es que no todos sirven para eso. O sea, eso es como decir, los que lanzan cestas de 3 en el básquet. No todos sirven para lanzar cestas de 3. Unos la clavan, unos lanzan de cancha media, otros de 3, ¿no? Y lo otro del stand-up es que, del crowdworking, que es que se está tornando repetitivo las preguntas al público. Siempre. Y son con las la misma mismas. entonación. ¿Y ustedes qué hacen? Ay, tú viniste con él. Y son pareja. Pero es como que eres un artista. Los artistas tienen que ser creativos. Búscate otra manera de hacer lo mismo. Claro. O sea, innova lo que se está haciendo. O sea, eso es lo que tiene que hacer un artista, ¿no? Una vez Emilio Van anotando, ¿no? una vez Emilio me dijo, o sea, un comediante puede agarrar un chiste viejo, pero cuando tú le das una vuelta de tuerca nueva, ahí estás innovando. Claro, artistas como Laureano, como Emilio, Ujú. el mismo Benjamín Rauseo, cuando hacían sus presentaciones, yo recuerdo muy poco que hacían esto de la interacción con el público. Capaz generaban el vínculo cuando ya había alguien que Sí. o tenía una risa demasiado estrambótica, por decirlo Ajá. así, o había alguien típico, el que siempre quería interactuar y le quería comentar todos los chistes, y bueno, había un momento en que había que calmarlo, Ajá. lógicamente. O bueno, había ciertamente una escena que era inevitable Sí. ignorar y ahí entraban, pero no hacían tanto esto. No sé ahora porque tengo No, muchos porque, años que no veo sus shows, pero Es que pero los recuerdo así. Sí, no, y tampoco estoy aquí como en una actitud de todo tiempo pasado fue mejor. O sea, yo creo que todo... No estoy diciendo que ni Sí. mejor ni peor, pero que sí noté que era algo que antes no se hacía casi capaz. Porque y ahora sí. antes se respetaba también mucho el hecho de que, oye, el público está ahí y simplemente quiere ser entretenido. Entonces, a ver, si tú vas a un show, hay gente que sí quiere que se metan con ellos, pero si tú vas a un show y quieres, el hecho de que, mira, tú, y te pongan todo el foco en ti, te va a hacer sentir mal. Y el humor Sí. tiene que hacer sentir bien. Hay gente que quiere que interactúen con ellos. O sea, yo estoy ya llegando al punto de que voy a pensar que próximamente las sillas VIP van a ser atrás.
No, tú vas a pagar más por estar atrás y que no se metan contigo que estar adelante ahí frente al comediante, ¿no? Tal cual. ¿Hay algo en mente, Reuben, más allá de seguir girando, ofreciendo talleres de stand-up? ¿Hay algún proyecto que tengas Bueno, sí, por sí me ahí gustaría tener una cocinando? escuela física de comedia. O sea, me he puesto como a dibujar cómo sería posiblemente el salón y todo eso. Pero bueno, antes de eso tiene que venir como la estabilidad de geográfica, ¿no? O sea, ¿dónde voy a finalmente vivir o dónde quiero vivir, ¿no? Entonces, una vez que eso venga, pues creo que puede venir la escuela, sí. Nada como hacer comedia en Venezuela, para Bueno, ti. no sé la opinión allá de Ángel, pero algo que pasa con los comediantes, en este caso venezolanos que hemos emigrado, creo que le pasará a los cubanos, a cualquiera que haya emigrado, es que tú haces comedia para otras nacionalidades, cuando te toca, ¿no? Me presento ante un público argentino, ante un público colombiano. Sí, haces comedia, o sea, haces el trabajo, pero sientes que haya, al menos en la comedia oral, ¿no? Sientes que hay algo ahí que como que... Y cuando un día te toca un público netamente venezolano, es como que, ¡ah! ¿Sabes? Es como que todo se conjuga, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa para nosotros, ¿no? Entonces, la pregunta, nada como la comedia venezolana, esa fue la pregunta, ¿no? Sí, porque muchos lo dicen, muchos comediantes venezolanos que justamente están acá, los que están en Chile, los que están en México, dicen, no, es que nada como hacer comedia en mi país. O sea, es que nada como hacer comedia para tu público. Claro, exacto, Entonces, porque puede te ser chileno vincula para chilenos o... directamente. Sí, Se habla entonces... el mismo idioma Sí, los mismos es más fácil. códigos y es muy sabroso. Entonces el comediante cuando se presenta ante públicos extranjeros, estás como corriendo en pantano, ¿no? Corriendo en pantano o remando en dulce de leche. Cuando te presentas para tu público natural, es como que te pusieran a correr en pista. O sea, has entrenado tanto en el pantano que vuelas. Claro. Sí, sí, sí. Último reto de la cajita y nos Ajá. vamos a las 30 preguntas, pero no sin antes después que me cuentes cómo es que se vincula el stand-up con el ámbito empresarial, esa mina de oro que encontró Rubén ahí. Confiesa alguna asquerosidad que hayas hecho. A ver, Eh, cuando se ríen es porque instantáneamente se acuerdan de una. Sí, oye, a ver, una vez recuerdo que unos vecinos y yo estábamos escupiendo por el balcón y le cayó una señora en la cabeza y después la señora fue a hablar con nosotros. Ah, los vio. Sí, 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 pero bueno, dentro de todo fue muy amable y entendió que son cosas de muchachos. De Pues. muchacho. ¿Qué edad tenías? Como 11 por ahí. ¿Qué te dijo tu mamá? ¿O tu papá? Nada, se molestaron y tal, pero bueno. Sí, De ahí sí. no pasó. Sí, de ahí no pasó. Y más nunca, ¿no? No. Bueno, escarmentaron, como dicen. Cuéntame esto de ese... Ah, ya, va, y tenía otra. Claro, porque esa a lo mejor puede ser como, pero sí recuerdo otra que teníamos una tía que vivía en un piso 25 Upa. en Miami. Y entonces una vez varios primos fuimos y cuando se dormía mi tía, orinábamos por el balcón. ¿Qué? Pero claro, Caía en spray. oriné de O niño, sea- el oriné de niño es como el chorrito así, ¿ves? Entonces de un piso 25 era como, ¿sabes? El salto ángel, ¿no? Se veían esos chorros así. Tenías una aversión por las alturas, ¿no? Sí. Una fijación por hacer, bueno, la verticalidad. Bueno, bien, gracias por contar un par de asquerosidades. Ay, buenísimo. Reuben, ¿cómo es esto que llevas el humor al plano empresarial? Bueno, ajá, porque o sea, en las empresas muchas veces quieren comunicar cosas que pueden ser incómodas o que quieren que la gente las recuerde un poquito, ¿no? Por ejemplo, si hay una empresa que va a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, entonces quiere comunicarlo con humor para que la gente lo recuerde más. O sea, ha pasado, una empresa se va a mudar de un extremo de la ciudad a otro, los empleados naturalmente dicen, ay, yo vivía allá cerca de la empresa y qué sé yo, lo comunican con humor para hacer la cosa menos impactante, ¿no? O más suave la noticia. Entonces ahí contratan a veces humoristas. Muchos humoristas no les gusta hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces humor empresarial, no te puedes meter o sea, no debes, no es lo recomendable, hacer humor político, religioso, sexual, hacer bullying, etcétera, ¿no? Entonces,
te coartan Te mucho. limita un poquito, Pero sí. a mí en lo personal, me gusta mucho porque es un reto para cómo con el humor yo impulso un mensaje. O sea, me gusta ese reto de cómo unir esta información dura, meterle elementos de humor para que llegue mejor. Entonces yo Claro. lo disfruto mucho. Para hacer el proceso de cambio más ligero. Eso, y mi humor naturalmente es como bastante blanco, familiar. Entonces el humor empresarial se me ha dado muy bien, pues. Ok, o sea, tú vas a la empresa y das el mensaje, pero con un tono humorístico. Exacto, ellos te Ok. dicen, mira, este evento lo estamos haciendo por esta finalidad. Entonces tú buscas meter esa finalidad en tu rutina o a veces hay que escribir un nuevo guión para la ocasión, ¿no? Y eso se paga aparte, pero a veces pasa eso, sí. Perfectísimo. Rehuen, para cerrar, pregunta importantísima. ¿Qué limita o cuál es el principal obstáculo que tiene un comediante El principal obstáculo. Bueno, yo creo que no, para el éxito, obviamente, para alcanzar el éxito? lo que estábamos hablando antes, no ver para qué está, o sea, dónde está brillando más. Yo creo que, porque uno dice, yo quiero ser eso o como ese, pero entonces a veces se te están abriendo otras puertas y no las estás viendo. Ok. Entonces yo creo que eso es lo que a veces limita mucho, que no ves dónde estás brillando. O sea, pongámoslo como un equipo de fútbol. Tú crees que eres delantero, pero a lo mejor eres mejor portero y no lo estás viendo o no lo quieres aceptar, ¿no? ¿Y hay alguna fórmula para visualizar eso de una forma más clara? No estoy, bueno, no vendiendo mi servicio aquí, pero muchas veces sirve una asesoría Ok. de alguien que lo vea de afuera o escuchar el bullying que te hacen tus otros compañeros comediantes. Los comediantes siempre nos estamos haciendo mucho bullying, pero muchas veces... Ay, con que le harán bullying a Ángel, vale. Muchas veces ese bullying te está mostrando quién eres tú. O sea, cuál es esa cara más notoria tuya. Y entonces, si tú lo escuchas y dices, ah, mira, este soy yo, ¿no? ¿Cuál es tu elefante, Rehuen? Mi elefante, ¿qué es eso? Eso, ese objeto con el que te hacen bullying o digamos ese rasgo que por ahí comienzan a explotar Bueno, y de las ahí orejas. parte. Sí, las orejas o que Siempre. hablo como calmado. ¿Qué otra cosa? Tú no puede- hablas calma, tú hablas con sabiduría. Ah, bueno, gracias. Vale. Tú vas lento, cortito y al hueso, como dicen aquí. Sí, yo creo que eso, las orejas y qué sé yo, la calvicie, sí. Bueno, sí, y hay un montón de cosas. Pero a mucha gente le cuesta a veces saber eso, determinar el nicho. ¿Qué es lo que, Totalmente. dónde es que está pegando? Sí. Y todos somos Es un lo más producto de difícil, nicho. capaz. Sí, es lo más difícil. Y todos somos un producto de nicho. Hay que descubrir cuál es tu nicho, sí. Yo todavía no descubro el mío. No, pero Espero estar cerca. sí, está ahí. No, está ahí solo. Bueno, fíjate que cuando yo empiezo a dar clases de comedia, yo de repente digo, pero ¿de dónde me salió esta vena pedagógica? Y entonces, claro, me pongo a investigar y yo tuve una bisabuela profesora, mi mamá era profesora, mi papá es instructor de vuelo en las aerolíneas que son profesores. Y yo dije, ah, mira, yo traía eso dentro de mí y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, a veces eso está tan dentro de uno o tan en la familia que uno no lo ve. Incorporado, era Sí, lo sí, que hablábamos al principio, tal Ajá. cual. Y también esa experiencia que tuviste desde chiquito de poder viajar, conocer, te dio una carga importante de conocimiento de muchas otras culturas que te ha Totalmente. servido. Te ha servido muchísimo. Pues mi familia es una mezcla cultural bastante particular y sí, eso Y el sirve. comediante además y el humorista sobre todo tiene que saber un poquito de todo. Sí, tiene que saber y tiene que vivir experiencia. Mm. Bueno, eso lo recomiendo en general para la creatividad. Vive experiencia. Dile que sí a la vida. Porque cuando tú no estás en control de las cosas, es donde salen las cosas interesantes. Entonces, yo te digo ahorita, mira, Natalie, aquí hay un parque de esta Ajá, de esta McDonald's. cadena hamburguesa, Sí. de los arcos Y entonces dorados. vamos a lanzarnos en el tobogán. Bueno, sí. Y a lo mejor ahí pasa algo que después te puede alimentar la creatividad más Claro. adelante, ¿no? Es decirle que sí a todo, que es mucho de la impro tiene eso. Sí, correcto. El aceptar todo. Ujú, correcto. Reuben, se nos acaba el tiempo, pero en este momento llega el reto de la cuenta para Rubén Morales, que está de visita en Argentina y esperamos que no pasen más de 4, 2, 3, 2, 1 años más para que vuelva. Ay, pensé que ibas a decir días.
Si te quieres venir, bienvenido. Bienvenido. No sé cómo estás en Colombia, pero... Pero bueno, 2 minutos, Ajá. Rubén, para responder 30 preguntas que Ok. nos van a ayudar a conocer un poquito más de ti. Ujú. Tus 2 minutos comienzan... Ya hay un argentino y un venezolano que hicieron las 30. Ok. Yo no dudo que tú las vas a poder hacer también. Porque aunque habla lento, piensa rápido. Rubén Morales, tus 2 minutos comienzan ya. ¿A qué le tienes miedo? Estar preso. Tu peor defecto. La disciplina, creo yo. Tu mejor virtud. La disciplina. Un secreto. Que ya no vaya a ser secreto. Un secreto. Tengo deudas. Color favorito. Azul. Ángel te ayuda. Animal favorito. El mono. Un sueño no alcanzado aún. Vivir cerca de mi familia. La persona que más te ha inspirado en la vida. Podrías... Mi papá, quizás, sí. El peor consejo que te han dado en tu vida. No estudias comunicación. ¿Cómo te ves en 40 años? Nadando. ¿Una meta a corto plazo? Que mi hijo le vaya bien en los nacionales de Colombia. Qué bueno. Lo primero que pensaste esta mañana. ¿Qué día? Estoy cansado. ¿Nieve o arena? Arena. ¿Tu lugar favorito en el mundo? La playa. ¿Alguna manía o toc? Hacer arrugas con la cara, sí. A ver, se me pegó. ¿Qué no puede faltar en tu día? En mi día, estudiar, leer. ¿Algo que no toleras del colombiano, ya que vives allá? La falta de apertura. ¿Quisieras tener hijos? ¿Más hijos? Sí. Opa, ¿cómo quieres ser recordado? Como alguien que le trajo felicidad a la gente, sí. ¿Cantante o agrupación favorita? Stevie Wonder. ¿Película favorita? Forrest Gump. ¿Sigues alguna serie? No. Por ahora no. ¿La persona más famosa que has conocido en tu vida? Uy, Un montón. bueno, más famoso yo creo que Oscar de León podría ser. Ok. Una fiesta de Halloween, ¿de qué te disfrazarías? Oye, buena esa, de Naruto. ¿Comida favorita? La pizza. ¿Bebida que no te puede faltar? Coca-Cola. Te regalo una más porque se me pegó. ¿Un placer culposo? Un placer culposo. Sí. Hacer número 2. Eso es todo un placer. Para un hombre sí. Bien, bueno, 27. Bueno, muy Vamos. Bien, 27 de 30. Ay, qué risa lo del número. Siempre que la pregunto, yo pienso en el mío. El mío... Que yo pienso en lo mismo. ¿eh? No. Siempre que le hago esa pregunta, yo a veces le pongo mayonesa a la salsa boloñesa. No siempre. Ajá, pero yo lo a he hecho veces. también. Como el que le pone mayonesa a la yaca. Sí, mira, yo hago, bueno, esto me he dado cuenta que es más común, pero yo hago espagueti boloñesa, Ajá. pero con carne de soya. ¿Qué? Bueno, si la salsa está buena, zafa. Sí, bueno, o sea, la salsa es o sea, compro la napolitana, Ok. pero entonces Qué bien, ¿eh? le echo la carne de soya y bueno, ahí Claro. haces la función, sí, pero obviamente no es ortodoxo. Reuben, ¿a quiénes tienes en Venezuela todavía? Mi papá. ¿Y hace cuánto no lo ves? Desde enero. Bueno, pero... Y que abre la cortina, ahí está. Está ahí. ¿Qué pase? Ay, me encantaría. A él también, porque él ama Buenos Aires. Algún día tendré esa producción y podré regalarle a muchos venezolanos que han venido esa dicha de poder ver a su gente otra Oye, vez. sí, eso sería tremendo programa, ¿viste? Sí, necesito plata para poder hacer eso. Pero la puedes conseguir. O sea, no es irrealizable. Mira, y tienes un gran Patrocínenme. productor al lado. Sí, vamos a hacer negocios ahora. Mira, Con un eso tipo bajito. no es irrealizable. No. Yo creo que eso es algo más fácil de realizar de lo que piensa. Sería Solo hay que genial. ¿Tú te ponerle imaginas? empeño. Acá. Un montón, Sí, un montón. tal cual. ¿Tienes cuánto? 200, ¿cuántos viven acá? Yo dije que él me iba a ayudar a conseguir mi nicho. ¿Vieron? 600.000 episodios. ¿Cuántos viven acá? No sé. Mira, somos más de 200.000 fijo, ¿no? Ya. Bueno. Ahí tienes por lo menos 100.000 episodios. Fijo, ya. Garantizado. Reuben, gracias. No, vale, ¿Es a ti. Reuben o Rubén? ¿Cómo se pronuncia? Porque se escribe Reuben. En inglés, Rubén. Ok. En hebreo, Reubén.
En español se traduce Rubén, pero me puedes decir como quieras. Bueno, yo soy Miriam, tú eres Reuben. Rubén, gracias. No, vale, a ti. Gracias de verdad, bienvenido siempre a Argentina, Buenos Aires. Esperamos algún día volver a verte en Venezuela, si es que quieres volver instalado con tu academia, con todo lo que te mereces por tantos años de esfuerzo y dedicación a no dejar morir la comedia, a pulirla. Gracias. Y sobre todo a formar a tantos venezolanos. Sí, porque bueno, yo siempre pienso que o sea, se trata de hacer el mundo, o sea, cada vez que haya más humoristas, el mundo será un poquito más feliz. Qué bonito, qué bonito. Mil gracias. No, a ti, por favor, habernos dedicado estos minutos, esta hora y pico ya. A ustedes gracias por haber estado ahí, habernos acompañado. Recuerden que si les gustó le pueden dar like, compártanlo, suscríbanse y activen la campanita para saber quién es el próximo que la cuenta. Nos vemos.